Mi nombre es Carlos Andrés Merino, estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Privada del Norte, y en este video hablaré sobre las rutas metabólicas, que son las siguientes: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la gluconeogénesis. Bien, vamos a comenzar a explicar la glucólisis, paso por paso. Para que se inicie la glucólisis se van a necesitar de ATP y de una enzima. Bueno, si ocurre en el hígado, se va a necesitar de la enzima glucoquinasa, pero si ocurre en otro tejido, se va a necesitar de la enzima exoquinasa. Vamos a enfocarnos en la enzima exoquinasa. Bien, paso 1. Tenemos a la glucosa. La glucosa se va a transformar a glucosa 6-fosfato por acción de la enzima exoquinasa, pero aquí perdemos un ATP. Perdimos un ATP, llevamos menos un ATP. Esta exoquinasa, como vemos una flecha, es una reacción irreversible. O sea que si la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, ya no va a poder volver a su anterior molécula. Bien, segundo paso. La glucosa 6-fosfato va a ser transformada a fructuosa 6-fosfato por acción de la enzima fosfoglucosa isomerasa. Aquí vemos dos flechas, que significa que esta reacción es reversible, o sea que puede volver a su estado anterior. Bien, tercer paso. La fructosa 6-fosfato va a convertirse a fructosa 1,6-bifosfato gracias a la acción de la enzima fosfofructosa sinasa. Pero aquí, ojo, perdemos otro ATP más. Otro ATP más lo perdimos y llevamos menos 2 ATPs. Bueno, esta es una reacción irreversible, pero perdimos 2 ATPs en total. Ya vamos perdiendo 2 ATPs. Bien, como cuarto paso, esta fructosa 1,6-bifosfato eh, por la acción de la enzima fructosa bifosfato y aldolasa, esta aldolasa la va a romper, la degrada, la parte de esta fructosa 1,6-fosfato, se va a encargar de romper a toda esta molécula y la divide en dos. O sea, todo lo que hemos estado formando, lo que les he estado mencionando, la aldolasa viene y lo rompe, lo divide en dos. Pero aquí va a haber algo importante, que aquí la glucólisis se va a multiplicar por 2, se divide en 2, o sea, se multiplica por 2, o sea que va a haber dos glucólisis en una ruta metabólica. Van a haber dos glucólisis, lo cual es favorable para nosotros. Pero acá hay un dato. Bueno, gracias a que la aldolasa rompió la fructosa 1,6-bifosfato, va a formar ahora dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Pero la dihidroxiacetona fosfato va a tener dos opciones. O bien la dihidroxiacetona fosfato va a seguir con su ruta de la glucólisis normal, que es por 2, o bien también tiene como opción formarse en glicerol más ácidos grasos y así formar los triglicéridos, que es grasa. O sea que esta dihidroxiacetona fosfato va a tener dos opciones. O bien sigue con la glucólisis o bien se puede transformar en grasa. ¿De qué va a depender este? Va a depender de la ingesta de energía de la persona, que cuánto consume la persona. Si ingiere mucha energía, entonces esta dihidroxiacetona fosfato va a elegir la opción de convertirse en glicerol y así acumularse en grasa. Si no es así, si es la ingesta mínima, la ingesta normal requerida, entonces esta dihidroxiacetona fosfato se convierte a gliceraldehído 3-fosfato y normal sigue la ruta de la glucólisis por 2. En total, esta sería la primera fase de la glucólisis. Bueno, acaba en la gliceraldehído 3-fosfato, que fue convertida por acción de la triosa fosfato isomerasa. Bien, acabamos con la primera fase. Ahora vamos a entrar a la segunda fase. Esta gliceraldehído 3-fosfato va a ser convertida a 1,3-bifosfatoglicerato por acción de la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y esta es la sexta reacción, la sexta parte. En la primera fase hubieron 5 partes y ahora vamos en la sexta. Bien, tenemos resultado la 1,3-bifosfatoglicerato. Y ahora, esta 1,3-bifosfatoglicerato va a ser transformada a 3-fosfoglicerato por acción de la enzima reversible, la fosfoglicerato-sinasa. Pero aquí hay un dato. Aquí nos regalan 2 ATPs. Ganamos 2 ATPs aquí. O sea que en esta segunda fase ganamos 2 ATPs. En la primera hemos perdido 2, pero aquí nos están dando 2 ATPs. Hemos perdido, pero aquí en esta segunda hemos ganado. Bien, tenemos la 3-fosfoglicerato. Como octavo paso, este 3-fosfoglicerato se va a transformar a 2-fosfoglicerato por acción de la enzima reversible fosfoglicerato mutasa. Como noveno paso, este 2-fosfoglicerato va a ser transformado a fosfonolpiruvato
por acción de la enzima enolasa, que también es reversible. Pero bueno, a estas dos fosfogliceratoos se le van a quitar dos moléculas de H2O y es por lo tanto que se convierte a 2-fosfonolpiruvato. Bien, ya hemos llegado al décimo y último paso, que es el fosfonolpiruvato va a ser transformado a dos moléculas de piruvato gracias a quién? Por la acción de la enzima irreversible, disculpen, la acción de la enzima irreversible que es la piruvato-sinasa. Pero aquí, ojo, nos regalan otra vez 2 ATPs más. Vaya, nos regalaron 2 ATPs. En total nos regalaron 4 ATPs en esta segunda fase. Bien, ya tenemos nuestro producto final, que son dos moléculas de piruvato, y también nos regalaron 2 ATPs. O sea, en la primera fase hemos perdido 2 ATPs, menos 2. Pero aquí en esta segunda fase nos regalan 4 ATPs en total, lo que nos dice que tenemos en total en sí toda la glucólisis fue un total de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato. Esa ha sido toda la glucólisis. Y bien, una vez que tenemos las 2 moléculas de piruvato, ya vamos a poder hablar del ciclo de Krebs, que es la siguiente imagen. Muy bien, ahora hablaremos de la segunda ruta metabólica, la cual es el ciclo de Krebs. Eh, en sí, el ciclo de Krebs está compuesto por 8 etapas en total. Como lo vemos en la imagen, bueno, es como un circulito que como que desciende y luego asciende. Y en sí está compuesto por 8 etapas. Y gracias a esta ruta metabólica se produce todo el CO2 fabricado en los tejidos humanos. Bueno, aparte también va a tener otras funciones como la generación de ATP y bueno, la síntesis de otras moléculas para funciones vitales de nuestro organismo. Y bueno, teniendo en cuenta el resultado de la glucólisis, que fue la anterior ruta de la cual hemos hablado, que el resultado fueron dos moléculas de piruvato. Este piruvato, una vez haya presencia de oxígeno, estas moléculas van a ingresar a la matriz mitocondrial, que es la mitocondria, y se va a transformar en acetilcoenzima A, que es la primera parte del ciclo de Krebs en sí, por donde comienza, tiene el piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A. Y es ahí donde comenzamos por la primera etapa. La primera etapa comienza por la acción del oxalacetato más la acetilcoenzima A. Por la acción de estos dos, se tendrá como resultado el citrato. Esta es la etapa 1 y todo esto se forma, o bueno, es gracias a la enzima citrato sintasa, que es una enzima irreversible. Bien, como segunda etapa, este citrato que se ha formado en la primera etapa se isomeriza formando cis-aconitato e isocitrato, que fue gracias a la enzima aconitasa, que también es una enzima irreversible. Muy bien, ahora como tercera etapa, el isocitrato que ha sido formado es como que se deshidrogenasa y va a formar alfa-cetoglutarato, que es la tercera etapa por la enzima isocitrato deshidrogenasa, que esta enzima va a deshidrogenizar al, al isocitrato para formar en alfa-cetoglutarato. Bien, ahora como cuarta etapa, se va a generar una segunda molécula de CO2 en esta cuarta etapa y va a formar la succinil-CoA gracias a la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es una enzima reversible. Y bien, aquí ya vamos con la cuarta etapa. En esta cuarta etapa, como todas las enzimas mencionadas en estas cuatro etapas han sido irreversibles. Y ahora como que aquí ya baja, ya no va a descender más, ahora va a ascender en la rueda del ciclo de Krebs. Y ahora pasamos a la quinta etapa. Y a partir de esta etapa hasta la octava va a ser considerada como una regeneración del oxalacetato. ¿Cómo va a ocurrir esto? De la siguiente manera. En la quinta etapa va a ocurrir la fosforilación a nivel del sustrato formando succinato por la enzima succinil-CoA sintetasa, que ahora ya no va a ser una enzima irreversible, ahora va a ser una enzima reversible. Y ahora pasamos a la sexta etapa. En esta sexta etapa va a ocurrir una deshidrogenación que va a ser dependiente de la fabina y va a tener como resultado la formación del fumarato, que fue por la enzima succinato deshidrogenasa. Y bueno, esta enzima también es una enzima reversible. Esta séptima etapa, estamos en la séptima etapa. En esta séptima etapa, a comparación de la sexta,
En esta séptima etapa va a haber una hidratación de un doble enlace carbono-carbono y va a formar malato, que vemos que es la séptima etapa. El malato va a ocurrir en esta séptima etapa una hidratación que fue gracias a la enzima fumarasa. Y bueno, también es una enzima reversible. Llegando a la octava y última etapa de todo este ciclo de Krebs, de toda la rueda del ciclo de Krebs, en esta octava etapa va a ocurrir una deshidrogenación otra vez, pero ahora que va a regenerar al oxalacetato y en sí va a tener como resultado la formación del oxalacetato. Y es ahí donde en esta octava etapa como que regresa al inicio, toda la rueda de que empezó bajando, ahora subió y va a regresar al comienzo, a oxalacetato. Se vuelve al inicio del ciclo. Y bueno, todo en esta octava etapa fue, bueno, por acción de la enzima malato deshidrogenasa, que también es una enzima reversible. En las cuatro primeras etapas fueron mayormente, todas fueron enzimas irreversibles, pero a partir de la quinta etapa a la octava etapa, todas fueron enzimas ahora reversibles. Y bueno, es así así como ocurre todo el ciclo de Krebs en la que se comienza por el piruvato que fue producto de la glucólisis, va a entrar al piruvato de la mitocondria para ser formado como acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A recién va a dar como que la orden para que se pueda dar la ruta metabólica del ciclo de Krebs. Y comienza parte de etapa por etapa, gracias a la enzima por enzima. Ítem sí regresando al comienzo, dando un giro y llegando al oxalacetato. Y bueno, eso ha sido todo la ruta metabólica del ciclo de Krebs. Muy bien, como tercera ruta metabólica tenemos a la gluconogénesis. La gluconogénesis, por su mismo nombre, es la generación de glucosa a partir de productos no glúcidos. O sea que sí se va a poder generar glucosa normal, pero se van a agarrar a otros productos no glúcidos, que bien pueden ser los lípidos, que es el glicerol, o pueden ser los aminoácidos, o también el lactato. Entonces, se van a usar a uno de estos productos con el fin de poder obtener energía, de poder obtener glucosa. Eh, la glucogénesis es más que todo se produce cuando una persona se encuentra en ayunas, porque cuando una persona se encuentra en ayunas, entonces el mismo organismo va a requerir energía, pero como está en ayunas la persona, va a tener que agarrar a otros productos, que bien pueden ser las grasas, aminoácidos o glicerol. Bien, una vez mencionado esto, vamos a explicar la ruta del glicerol en relación a la gluconogénesis. Aquí vemos en la primera imagen, en esta imagen, que está la ruta la ruta metabólica de la glucólisis y el ciclo de Krebs están juntos y completos. Entonces, ¿cómo va a comenzar la ruta del glicerol? Va a comenzar de la siguiente manera. Van a comenzar por los triglicéridos que los vemos aquí, que están en la parte derecha. Estos triglicéridos, si bien sabemos que están compuestos por tres ácidos grasos y glicerol. Tres moléculas de ácido graso y glicerol. Entonces, estos triglicéridos van a ser degradados, van a ser rotos, partidos, separados, como lo quieran decir, por acción de la enzima lipasa. Aquí vemos que está la enzima lipasa. Esta enzima lipasa rompe los triglicéridos, los separa. O sea que va a separar a los tres ácidos grasos del glicerol. A los ácidos grasos lo deja de lado, pero al glicerol lo mantiene. Entonces, este glicerol que se mantiene, como vemos aquí estas flechitas que ya les he mencionado, esas flechitas cuando vemos en dos son porque son reacciones reversibles. Entonces, este glicerol va a poder pasar a glicerol fosfato. Después, este glicerol fosfato va a pasar a dihidroxiacetona fosfato, que si bien recuerdan, esta dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato es el producto de la fructosa 6-fosfato después de que la enzima aldolasa las haya partido en dos, que es en la parte de que la glucólisis se multiplica por dos, si así es que recuerdan bien. Entonces, esta dihidroxiacetona fosfato va a poder pasar a gliceraldehído 3-fosfato porque aquí son reacciones reversibles. Y aquí, una vez que llega gliceraldehído 3-fosfato,
esta gliceraldehído 3-fosfato no va a poder ascender a glucosa. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en esta glucólisis hay presencia de enzimas irreversibles, que aquí vemos una que está de azulito, la enzima reversible que está presente ahí es la fosfofructoquinasa. Esta fosfofructoquinasa es una de las 3 enzimas irreversibles que están en la glucólisis. Esta fosfofructoquinasa, ¿qué va a hacer? No va a permitir que la gliceraldehído 3-fosfato ascienda a glucosa, como que lo bloquea hasta ahí nomás, no le permite el paso. Entonces, ¿qué va a hacer la gliceraldehído 3-fosfato? Esta gliceraldehído 3-fosfato solo le queda seguir con la ruta de la glucólisis normal. O sea que va a pasar a 1,3 difosfoglicerato, a 3 fosfoglicerato, a 2 fosfoglicerato, y así con el fin de poder obtener el producto final que es piruvato, después acetil-CoA y así a ciclo de Krebs. Entonces, esta gliceraldehído 3-fosfato no va a poder ascender a glucosa porque aquí está a la presencia de esta enzima irreversible que es la fosfofructoquinasa, entonces solo le queda seguir con la ruta de la glucólisis normal. Y bien, en resumen, eh, ruta del glicerol va a comenzar por los triglicéridos que van a ser degradados por la lipasa y con el fin de obtener glicerol, y este glicerol va a llegar hasta gliceraldehído 3-fosfato y así llegar a seguir con la glucólisis normal. Eh, Piruvato, después acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs y se dé toda esta ruta metabólica. Bien, como segunda parte de la gluconogénesis tenemos a la ruta del lactato. En esta ruta del lactato se va a dar entre el músculo, el torrente sanguíneo y el hígado. En el músculo y en el hígado existen las reservas de glucosa, que son para la producción de energía. Estas reservas de glucosa se utilizan para esto. Y bien, eh, vamos a ver aquí que en el músculo, que es en esta parte amarilla, en el músculo está la presencia de glucosa. Comienza desde la glucosa y esta glucosa va a pasar a piruvato, a 2-piruvato. Y de 2-piruvato va a pasar a 2-lactato. Y bien, entonces, una vez que se tiene este 2-lactato, este 2-lactato no se va a poder quedar en el músculo, no puede quedarse aquí. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Tiene que pasar al hígado, que es la parte roja de aquí de la derecha. Bien, antes quiero mencionarles que en cada ciclo de la generación de lactato se van a producir 2 ATPs. Como aquí vemos en el músculo, vemos que dicen 2 ATPs porque fue por la producción de lactato. Se producen 2 ATPs. Y bien, continuando, les mencioné que el lactato no puede quedarse en el músculo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este lactato? Va a tener que pasar al hígado. Entonces, este lactato va a pasar al hígado a través del torrente sanguíneo, va a llegar al hígado. Bueno, por ayuda de un aminoácido que es conocido como la alanina. Y una vez que este 2-lactato llega al hígado, va a tener que pasar a piruvato. Y bueno, este piruvato va a pasar a glucosa. ¿Y por qué pasa todo esto? O sea, porque comienza y después como que se revierte todo. Porque son reacciones reversibles. Toda esta ruta son reacciones reversibles. O sea que comienzan desde cierto punto, pero pueden volver hasta cierto punto. O sea, como que se da una vuelta. Y bien, una vez que obtenemos glucosa en nuestro hígado, esta glucosa obviamente se va a poder almacenar. Pero quiero mencionarles que cuando una persona hace ejercicio intenso, entonces esta glucosa va a pasar al torrente sanguíneo para el músculo, para así pasar al músculo en forma de ATP, para así formar ATP. O sea, ocurre en el músculo cuando una persona hace ejercicio intenso. Y bueno, en esta ruta de lactato, cuando se agotan estas reservas de glucosa, esta ruta de lactato va a durar por un cierto tiempo nada más. ¿Y qué va a pasar después cuando ya no está la presencia de estas reservas? Entonces se va a empezar a quemar la grasa, que es la ruta del glicerol que ya les he mencionado en la anterior imagen. O sea, esta ruta de lactato solo va a durar por un cierto tiempo, un cierto tiempo, y una vez que se acabe todo esto, ahora se van a utilizar las grasas para así hacer la ruta del glicerol. Y bueno, este es el del músculo, el torrente sanguíneo y el hígado. Pero aquí, para que este 2-piruvato que está en el hígado pase a glucosa, no va a ser tan fácil. Existe un proceso.
y es el siguiente proceso que les voy a explicar. Bien, en esta parte de la ruta del lactato nos vamos a centrar más en la conversión de piruvato a glucosa, o sea, cómo de piruvato llega a glucosa. Bien, comenzando, aquí tenemos a la presencia del lactato, lo tenemos aquí el lactato, y el lactato se va a convertir a piruvato, como ya lo mencionamos, sin ningún problema, porque esa es una reacción reversible. Pero una vez que se llega a piruvato, este piruvato no va a poder subir a glucosa. ¿Por qué no va a poder subir a glucosa? Porque aquí vemos la presencia de una flechita. ¿Y qué significa eso? Que son enzimas irreversibles. Son enzimas irreversibles. Por lo tanto, el piruvato no va a poder subir a glucosa, no va a poder ascender. Se queda ahí porque ahí está la presencia de una enzima irreversible que no le va a permitir que pueda ascender. Por lo tanto, piruvato solo tiene que entrar a mitocondria. Aquí vemos el piruvato que, bueno, va a tener que seguir y va a tener que entrar a mitocondria para que seguidamente este piruvato se convierta a oxalacetato, como aquí lo vemos en azul. El piruvato, una vez que entra a mitocondria, se va a convertir a oxalacetato. Y después de convertirse a oxalacetato, se va a convertir a malato. Y una vez que se obtiene el malato mencionado, este malato va a salir de la mitocondria. El malato va a tener la posibilidad de hacer esto. Pero ¿por qué en el oxalacetato no? Porque el oxalacetato no puede hacer esto, no tiene la posibilidad de salir de la mitocondria. Lo único que tiene esta opción es el malato. Entonces, una vez que se llega a malato, el malato sale de la mitocondria para así convertirse en oxalacetato. Una vez que se tiene el oxalacetato, se va a convertir a fosfoenol piruvato, como aquí lo vemos, como que comienza bajando de piruvato a piruvato al oxalacetato a malato, como que se comienza descendiendo, pero una vez que se llega a malato, el malato sale de la mitocondria, sube a oxalacetato y así hasta fosfoenol piruvato. Y una vez que se llega a fosfoenol piruvato, entonces ya va a poder subir, ya va a poder ascender hasta llegar a glucosa. Pero recuerden aquí también que para que el fosfonilpiruvato llegue a glucosa, bueno, en esta parte era el ciclo de la glucólisis, como ya mencioné, en el ciclo de la glucólisis existen enzimas que son irreversibles, que ya les mencioné que eran unas tres. Entonces, ¿pero qué va a pasar con estas enzimas irreversibles? Estas enzimas irreversibles como que se modifican, ahora cambian, ya no son las anteriores, las que eran las que no te permiten el paso. Ahora ya no son irreversibles, como que pasan a ser reversibles por un cambio. Entonces es por esto que el fosfonilpiruvato va a tener la posibilidad de ascender a glucosa sin que nadie le retenga o sin que nadie lo prohíba, porque las enzimas irreversibles ahora cambiaron, ahora le van a permitir el paso para que así el fosfonilpiruvato suba, continúe el ciclo de la glucólisis, pero de forma reversible y llegue así a glucosa. Y bueno, esta ha sido toda la ruta del lactato. Bien, como siguiente ruta de la gluconogénesis tenemos la ruta de los aminoácidos. Los aminoácidos son otra gran fuente de energía para nuestro organismo. Esta ruta se va a producir cuando nos encontramos en ayunas extremas, por así decirlo, cuando no hay presencia ni de grasos ni de lactato. Entonces, ¿de qué se va a hacer uso? Se va a hacer uso de los aminoácidos. Bien, ¿cómo se da a cabo esta ruta? Se va a dar a cabo de la siguiente manera. Nos damos cuenta en la imagen que está la presencia de la ruta metabólica del ciclo de Krebs. Aquí está. Los aminoácidos son del color rosado. Estos aminoácidos van a tener la posibilidad de ingresar por piruvato o por acetil-CoA. Por ejemplo, si los aminoácidos ingresan por piruvato, que son la alanina, la glicina, la treonina, si estos aminoácidos ingresan a piruvato, se va a dar a cabo la ruta de glicerol, del lactato, disculpen, que ya les expliqué cuál es la ruta del lactato, que es de piruvato, ingresa a mitocondria y después a oxalacetato y así a malato. El malato sale de la mitocondria, después a oxalacetato, seguidamente a fosfonilpiruvato y así se llega a glucosa. O bien, los aminoácidos ingresan a piruvato y se da a cabo la ruta del lactato, o también los aminoácidos pueden ingresar por acetil-CoA, que son los aminoácidos como la isoleucina o el acetoacetato. Si ingresan por acetil-CoA, se va a dar a cabo el ciclo de Krebs. Entonces, pueden ingresar a piruvato o pueden ingresar a acetil-CoA. También nos damos cuenta más abajo que hay presencia de aminoácidos que ingresan por otras partes del ciclo de Krebs. Por ejemplo, pueden ingresar por el alfa-cetoglutarato, por la succinil-CoA o por el fumarato. Estos aminoácidos pueden llegar a los productos más cerca o lejos del malato.
O sea, sí o sí, estos productos van a llegar al malato. Los aminoácidos van a ingresar por estas opciones, pero van a sí o sí llegar a malato. Que si el malato salga de la mitocondria y se produzca el oxalacetato, después fosfonilpiruvato y así la glucosa. Bien, nos damos cuenta que está la presencia también del propionato, que es una sobra de los ácidos grasos usados, y el propionato también va a poder ingresar al ciclo de Krebs, teniendo como posibilidad convertirse a malato. Y bueno, esa ha sido toda la ruta de los aminoácidos. Bien, como última parte tenemos al glucógeno como lisis y síntesis. El glucógeno es una reserva de glucosa que por lo tanto va a ser compuesta por varias cadenas de glucosa. Entonces, ¿cómo va a comenzar esta ruta de glucógeno? Obviamente va a comenzar por el mismo glucógeno, que aquí lo vemos en la parte derecha de azul. El glucógeno va a utilizar a la glucosa, que es por lo que está compuesto, para así convertirse a glucosa a un fosfato. Una vez que se convierte a glucosa a un fosfato, esta va a entrar a glucólisis para así convertirse a glucosa 6-fosfato. Y aquí, una vez que se llega a glucosa 6-fosfato, se va a utilizar a la enzima, que es esta de rojo que la vemos acá, a la enzima glucosa 6-fosfatasa para poder retornar la glucosa y así se pueda producir la glucólisis de manera general. O sea, esta enzima es una enzima reversible. Si recuerda bien en la glucólisis había la presencia de una enzima que era irreversible, pero ya no va a estar esta, sino va a estar otra, que es esta de acá, que es la glucosa 6-fosfatasa, una enzima reversible. Entonces, la glucosa 6-fosfato va a poder retornar a glucosa gracias a esta enzima reversible y se va a producir la glucólisis de manera general. Para que si la glucosa tenga que salir del hígado para entrar a la sangre y así se produzca energía para todas las células del cuerpo, no solo en el hígado. Y bueno, esta ha sido la ruta de glucógeno en todas las rutas metabólicas. Gracias.